Bienvenidos a Dimensión Espiritual. Hoy vamos a explorar un tema que seguramente ha pasado por la mente de muchos: ¿cómo saber si Dios nos está hablando? A lo largo de los siglos, Dios ha usado señales, experiencias y susurros para guiar a sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer cuando Él se está comunicando con nosotros? ¿Cómo saber cuando una señal es realmente su voz y no solo una coincidencia o nuestros propios pensamientos? Nuestro objetivo en este video es ayudarnos a entender las señales espirituales de Dios. Vamos a aprender a discernir su voz, no solo en momentos especiales, sino también en la rutina y los desafíos de la vida cotidiana. Porque muchas veces, Dios no nos habla con una voz audible, sino a través de experiencias, personas y pequeños detalles. Ahora quiero que te tomes un momento para pensar: ¿alguna vez has sentido que Dios trataba de hablarte o de guiarte en una situación? Quizá fue un pensamiento que te dio paz en medio de un problema, una palabra de alguien que llegó en el momento justo, o un sentimiento en el corazón que te empujaba a actuar de cierta forma. ¿Podría haber sido Dios? En los próximos minutos, nos adentraremos en cómo Dios se comunica con nosotros. Juntos, descubriremos cómo aprender a escuchar su voz y entender las señales espirituales que pueden estar alrededor. Prepárate, porque puede que Dios ya esté tratando de hablarte, y es posible que hoy empieces a escucharlo de una manera nueva. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado señales claras para comunicarse con nosotros. La Biblia está llena de relatos donde Él interviene de formas únicas para hablar a sus hijos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Moisés y la zarza ardiente. Imagina esto: Moisés, un pastor en el desierto, caminando cuando, de repente, ve una zarza ardiendo, pero sin consumirse. Dios llamó la atención de Moisés con una señal física impresionante y le habló desde esa zarza, dándole instrucciones para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés quedó maravillado y comprendió que Dios estaba ahí, en medio del fuego, llamándolo para una misión. Esto nos muestra que Dios puede usar señales visibles, directas y poderosas para captar nuestra atención. Otro ejemplo es el profeta Elías, quien también esperaba una señal de Dios, pero esta vez, en una situación completamente diferente. Elías había huido al desierto, buscando refugio y respuestas de Dios. Entonces, Dios le dijo que saliera y se mantuviera atento, porque iba a pasar delante de él. Primero, pasó un viento poderoso que rompía las rocas, luego, vino un terremoto, y después, un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguna de esas grandes señales. Finalmente, Elías escuchó un susurro suave, y allí estaba Dios, hablándole. A veces, Dios no se manifiesta en grandes eventos, sino en algo tan sutil como una voz tranquila. Él nos muestra que no siempre es necesario que el mensaje sea evidente o espectacular, sino que puede ser un susurro, una paz en nuestro corazón. En la historia de Samuel, tenemos un tercer ejemplo de cómo Dios se comunica de manera inesperada. Samuel era solo un niño, y estaba durmiendo en el templo cuando escuchó una voz llamándole: Samuel, Samuel. Sin saber que era Dios, Samuel pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Finalmente, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel y le enseñó a responder. La lección aquí es clara: Dios puede hablarnos en los momentos más tranquilos y comunes, incluso en la quietud de la noche. Lo importante es estar receptivos y preparados para escuchar su voz. Estos relatos nos muestran que Dios puede usar diferentes métodos para comunicarse: una zarza ardiendo, un susurro, una voz en la noche. A veces es espectacular y visible, otras veces es tan suave como un susurro en el viento o una palabra al corazón. La clave está en estar atentos y ser receptivos a su voz. Dios puede usar cualquier cosa a nuestro alrededor para darnos un mensaje, desde algo imponente hasta algo pequeño y sutil. En la actualidad, muchos se preguntan cómo pueden escuchar la voz de Dios en medio de una vida tan ocupada y llena de distracciones. Aunque ya no veamos señales visibles como zarzas ardientes, Dios sigue hablándonos hoy. Una de las maneras más claras y seguras es a través de su palabra, la Biblia. Cada vez que leemos la Biblia, Dios tiene la oportunidad de hablarnos directamente.
La Escritura nos da enseñanzas, consuelo y dirección para cada situación que enfrentamos. No solo es un libro, es un mensaje vivo para nosotros. A través de historias, salmos y enseñanzas de Jesús, podemos conocer la voluntad de Dios y recibir claridad en los momentos de duda. Por eso, el estudio de la Biblia es esencial para escuchar su voz. Otro medio por el cual Dios se comunica con nosotros es a través de la oración. La oración no solo es hablar con Dios, es también un momento de escuchar. En esos momentos de conexión, Dios puede darnos paz y claridad. Tal vez estás preocupado por algo, y después de orar, sientes una calma inexplicable. Esa paz, que va más allá de nuestra comprensión, puede ser una señal de su dirección, de que estás en el camino correcto. La Biblia dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes. Esta paz en la oración es una forma de su respuesta, su manera de guiarnos en nuestras decisiones y problemas. Dios también puede hablarnos a través de otros cristianos. A veces, una palabra de un amigo, un pastor o un hermano en la fe puede ser justo lo que necesitamos escuchar. Dios pone a personas en nuestro camino que nos dan un consejo que resuena en nuestro corazón o que confirma algo que ya sentíamos. Es importante estar atentos a estos consejos, especialmente cuando vienen de personas que conocemos bien y que tienen una relación sólida con Dios. Él usa a otros para guiarnos, confirmarnos su voluntad y darnos fortaleza en el momento necesario. Otra forma en la que Dios puede hablar es a través de las circunstancias y lo que algunos llaman sincronicidades. Hay momentos en los que una serie de eventos parecen alinearse de manera perfecta. Quizá necesitas algo y, de la nada, aparece una oportunidad o una persona que trae justo lo que buscabas. Muchas veces, estas coincidencias pueden ser señales de Dios, mostrándonos su mano en cada detalle. A lo largo de la vida, podemos ver cómo estas situaciones se presentan de una forma que no parece accidental. Es como si Dios estuviera organizando los eventos para guiarnos o para recordarnos que Él está presente en cada aspecto de nuestra vida. Hay muchas historias de personas que, en momentos críticos, sienten que Dios les habló de alguna de estas maneras. Podría ser una madre que encontró paz al orar por su hijo enfermo, o alguien que recibió un consejo en el momento justo para tomar una decisión difícil. Estas experiencias nos muestran que Dios puede usar cualquier situación, cualquier persona o cualquier instante para hablarnos. La clave está en estar abiertos a su voz y reconocer que, incluso en estos tiempos modernos, Él sigue activo en nuestras vidas. Así que, ya sea a través de su palabra, de la paz en la oración, de las personas a nuestro alrededor o de coincidencias que parecen imposibles, Dios sigue hablándonos hoy. Nos toca a nosotros afinar nuestros oídos y abrir nuestro corazón para escucharle. Discernir la voz de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando estamos rodeados de tantas voces y opiniones en la vida diaria. Pero la Biblia nos da una guía clara sobre cómo podemos reconocer su voz, y hoy vamos a ver algunos de estos principios. Primero, para discernir si algo viene de Dios, debemos asegurarnos de que sea coherente con su palabra. La Biblia es el estándar que Dios ha establecido. Cualquier mensaje, sensación o dirección que parezca venir de Él nunca va a contradecir los principios bíblicos. Si algo nos dirige a actuar en contra de sus enseñanzas, podemos estar seguros de que no es su voz. Además, es importante buscar confirmación. Si sientes que Dios te está hablando sobre una decisión importante, pide confirmación en oración o consulta a cristianos de confianza que puedan darte un consejo piadoso. A lo largo de la Biblia, vemos que muchas personas buscaban la confirmación de Dios antes de actuar. Esto nos ayuda a no apresurarnos y a escuchar mejor. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para confirmar su mensaje y puede usar un consejo que recibimos para reafirmar algo que ya estamos sintiendo en nuestro espíritu. Otro indicador de que Dios nos está guiando es la paz interior. Cuando Dios dirige, generalmente sentimos una paz profunda, incluso en situaciones difíciles. Esta paz no siempre significa que todo será fácil, pero sí que tenemos una sensación clara de que estamos en el camino correcto. La paz de Dios, como se menciona en la Biblia,
guarda nuestro corazón y mente. Así que si en medio de la oración encuentras esta paz, puede ser una señal de que Él está contigo en esa dirección. Dios también puede guiarnos a través de puertas abiertas y cerradas. A veces, si algo no es su voluntad, ciertas puertas se cierran y a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos avanzar. En cambio, cuando Él aprueba algo, abre oportunidades inesperadas. Estar atentos a estas puertas abiertas o cerradas nos ayuda a ver hacia dónde Él nos está guiando. Esto no siempre es inmediato, pero con paciencia y oración, podemos reconocer la mano de Dios en las oportunidades o limitaciones que aparecen en nuestro camino. Por último, debemos recordar que a veces la respuesta de Dios no llega de inmediato. Nos cuesta esperar, pero la paciencia es clave. La Biblia nos enseña que hay tiempos y estaciones para todo, y no siempre tendremos una respuesta rápida. En la espera, Él nos fortalece y prepara. Recordemos que el tiempo de espera también es parte del plan de Dios. A veces, Él usa la espera para hacernos más fuertes, enseñarnos a confiar en Él y a depender más de su dirección. Discernir la voz de Dios requiere tiempo, paciencia y apertura a su espíritu. Si bien su voz no siempre es obvia, al buscar confirmación en su palabra, en oración y en consejo, podemos estar seguros de que estamos escuchando correctamente. Así que, recuerda estar atento a su paz, a las puertas abiertas y cerradas, y a aprender a esperar en Él. A lo largo de la Biblia, encontramos historias de personas que recibieron señales de Dios cuando se sentían confundidas o necesitaban una guía clara. Estas historias nos recuerdan que Dios está dispuesto a comunicarse cuando necesitamos su dirección. Hoy exploraremos dos de estos relatos. Primero, tenemos la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre que, en su incertidumbre, pidió a Dios una señal específica para confirmar su llamado. En el libro de Jueces, vemos cómo Gedeón pide que el vellón esté mojado y el suelo seco como señal, y luego al revés, como una doble confirmación. Dios, en su paciencia, concede a Gedeón estas señales, demostrando su disposición a dar dirección clara cuando realmente la necesitamos. Gedeón no dudaba de Dios, sino de su propia capacidad y de la importancia de su misión, y Dios responde para afirmarlo en su propósito. Otro ejemplo es Pablo, el apóstol. Mientras Pablo viajaba, tenía un fuerte deseo de predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impedía. Finalmente, en una visión nocturna, un hombre de Macedonia se le apareció pidiéndole ayuda. Esta visión fue la señal clara que necesitaba para dirigirse a Macedonia y así llevar el mensaje de salvación a Europa. Dios utilizó esta visión para guiar a Pablo en el momento exacto, mostrándole que su plan era que la palabra se extendiera en otro lugar primero. Este acto nos enseña que Dios a veces cierra puertas y abre otras, y en su tiempo perfecto nos indica hacia dónde ir. Estas historias nos enseñan que cuando estamos confundidos o inseguros, Dios no nos abandona. Podemos pedirle señales en oración, buscando una dirección clara y específica. Como con Gedeón, Él responde en su amor y paciencia. Y como con Pablo, Dios nos redirige cuando su voluntad va en otra dirección. Dios sigue siendo un Dios cercano y dispuesto a comunicarse, y cuando nuestras motivaciones son sinceras, Él responde con claridad. A través de estas historias, recordamos que podemos confiar en que Dios nos guiará, incluso cuando nuestros planes necesitan ser redirigidos. Interpretar señales espirituales puede ser algo maravilloso, pero también hay errores comunes que podemos cometer. Hoy hablaremos de 3 de estos errores para ayudarnos a discernir mejor la voz de Dios. Uno de los errores más comunes es confundir nuestras propias emociones o deseos con una señal de Dios. Cuando queremos algo con mucha intensidad, es fácil pensar que Dios nos está diciendo que eso es lo correcto. Sin embargo, debemos recordar que nuestros deseos no siempre son su voluntad. Es importante tomarnos el tiempo para reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a discernir si lo que sentimos proviene de Él o si es algo que simplemente deseamos. El Espíritu Santo nos ayuda a tener claridad y a diferenciar entre nuestra voluntad y la de Dios. Otro error que podemos cometer es ignorar la Biblia y dejarnos llevar por supersticiones.
Recordemos que la palabra de Dios es nuestra guía principal y cualquier señal que Dios nos dé debe estar en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Si buscamos señales sin consultar la Escritura, podemos terminar interpretando cosas que no tienen ningún fundamento espiritual. Esto puede llevarnos a conclusiones erróneas y alejarnos de la verdadera voluntad de Dios. Por último, un error común es buscar señales en todo lo que sucede. No todo en nuestro día a día es una señal de Dios, a veces, las cosas simplemente suceden. Dios nos da señales, sí, pero también nos llama a la prudencia y a la sabiduría para discernir. Debemos aprender a diferenciar entre las circunstancias normales de la vida y las señales reales que Dios quiere que notemos. Esto nos ayudará a vivir con serenidad y evitar interpretaciones equivocadas. Estos errores son comunes, pero con humildad y búsqueda sincera, podemos aprender a evitarlos. Recordemos siempre consultar la Escritura, examinar nuestras motivaciones y mantenernos en oración para discernir la voz de Dios con claridad. Para escuchar la voz de Dios con claridad, debemos prepararnos espiritualmente y fortalecer nuestra conexión con Él. Aquí comparto algunas prácticas clave que nos ayudan a estar más receptivos a su voz. La oración es la manera más directa de comunicarnos con Dios. Cuando estamos en constante comunicación con Él, nuestras almas se vuelven más sensibles a su voz. Así como con cualquier relación, la cercanía con Dios se fortalece en el diálogo constante. Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es nuestra guía y, al leerla regularmente, aprendemos a identificar su voz y su voluntad para nuestras vidas. La Escritura es como un mapa que nos ayuda a comprender lo que Él quiere decirnos en nuestro día a día. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones. Reservar tiempo para el silencio y la meditación nos ayuda a reducir ese ruido y a abrir nuestros corazones a la voz de Dios. A veces, en el silencio profundo, encontramos las respuestas que Él ha querido mostrarnos. La comunión con otros creyentes es fundamental. Al rodearnos de personas de fe, encontramos apoyo y ayuda en la interpretación de señales y mensajes. Dios también habla a través de otros, y estar en comunidad nos permite recibir consejo y orientación. Estas prácticas son fundamentales para mantener una conexión profunda con Dios y discernir su voz. Fortalezcamos nuestra vida de oración, leamos su palabra, busquemos momentos de silencio y rodeémonos de quienes comparten nuestra fe. De esta forma, nuestro espíritu estará abierto y listo para escuchar la voz de Dios. Hoy hemos explorado cómo Dios nos habla, a través de señales espirituales, de la Biblia, de la oración y hasta de nuestras circunstancias y comunión con otros. Discernir la voz de Dios puede ser un proceso, pero cuando estamos atentos y abiertos, podemos descubrir cómo su mano nos guía en la vida diaria. Recordemos que Dios puede comunicarse con nosotros de muchas maneras. Él puede usar una señal como en las historias de la Biblia, darnos paz durante la oración, hablar a través de su palabra o guiarnos a través de circunstancias y personas. Pero la clave es aprender a discernir su voz, recordando siempre que sus mensajes estarán alineados con su palabra. Hoy quiero hacerles un desafío. Dedica unos minutos cada día para escuchar y observar. Pregúntate, ¿qué podría estar diciéndome Dios en este momento? Busca esos pequeños momentos de paz, oración y reflexión, y abre tu corazón para percibir su voz. Con el tiempo, descubrirás cómo tu relación con Dios se fortalece. Gracias por acompañarme en este video y por abrir sus corazones a esta enseñanza. Si alguna vez han sentido que Dios les ha hablado o si tienen una experiencia especial que quieran compartir, los invito a dejar sus comentarios. Sus testimonios pueden ayudar a otros y juntos podemos aprender y crecer en nuestra fe. No olviden suscribirse, compartir el video y darle me gusta si les ha sido útil. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Hasta el próximo video.